Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador. Ecuadorians, you are the best people ever. Ayer lo estuve viendo en la televisión. Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazar el arte más grande. Trabajas duro a ser un abogado, ¿por qué no trabajas duro a ser un artista? Exactamente, porque el ecuatorianismo lo tenemos en el corazón. Un saludo para 593 de Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo. Mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador. El 593 programonón. Hoy es sábado 14 de enero del 2017. Ayer 13 de enero tuvimos la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con el señor presidente de la República, Rafael Correa, durante su visita a las Naciones Unidas, una de las posibles últimas intervenciones oficiales que tendrá a nivel internacional. Se nos concedió la entrevista como un programa que representa a los ecuatorianos en la diáspora y al mismo tiempo tiene una conexión como puente con el Ecuador. Para tratar de guiar la entrevista de la forma que sigue mi estilo, diría yo, no confrontacional, abrí en mis páginas de Facebook la posibilidad de que mis amigos y mis seguidores pudieran hacer preguntas, que me sugirieran preguntas. Y debo decir que fue increíble la respuesta y quiero agradecer. Fueron más de 600 sugerencias. Obviamente no puedo o no pude tomar todas las sugerencias para que se convirtieran en preguntas por cuestiones de tiempo. Se nos asignó un tiempo inicial de 20 a 25 minutos. Obviamente durante este encuentro en los Estados Unidos varias cadenas internacionales también estaban esperando la entrevista con el señor presidente. Estaba Patricia Junot de CNN, entre tantas personas y tantos periodistas esperando su turno. Entonces tenemos que acomodarnos a esa demanda. Las preguntas que hice una lista de esas preguntas y las tenía al lado mío, por si acaso, pero estaban en mi cabeza. De ninguna manera hubo una selección ni sugerencia de lo que podía preguntar o no podía preguntar. Comenzó la entrevista primero que todo, se establecen las cámaras, se ponen los micrófonos y la SECOM, como órgano oficial del Ecuador, también graba todas las entrevistas para tener un apoyo en el caso de que haya alguna discrepancia. El gobierno ecuatoriano tiene lo que se emitió, lo que se dijo o lo que se conversó en cada una de esas entrevistas. Después de preparar los detalles, comenzamos la conversación y tratamos de hacerlo de una manera, como les digo, informal, abierta. Debo decirles que mi contacto con el señor presidente a lo largo de los 10 años que ha sido mandatario del Ecuador han sido 4 veces. La primera vez, hace un tiempo atrás, estaba yo en una línea de seguridad, me vio, me saludó, me dice: hola Cristian, ¿cómo estás? ¿En qué canal estás? Le digo: en el canal del Estado, señor presidente. La segunda vez fue en una conferencia de prensa sobre turismo, luego en el Royal Tour, en el terremoto de Esmeraldas, y esta es la quinta. En mi carrera he entrevistado prácticamente a todos los presidentes del Ecuador desde el año de 1978, a excepción de uno que no pude hacer. Esta es la más reciente. La quiero compartir con ustedes, quiero que se abran a la posibilidad de compartir una conversación informal con el presidente Rafael Correa. Los televidentes nos podrán seguir a través de Twitter en Correa, en 593, a lo largo del programa. Bienvenidos a 593 Ecuador desde Nueva York. Primero que todo, señor presidente, quisiéramos agradecerle muchísimo el hecho que se haya tomado un poco de tiempo para compartir con nosotros. Más que una entrevista, pretendemos una conversación para conocer el personaje controvertido, polémico, carismático, que es el presidente de la República del Ecuador. Hoy es viernes 13, ni te cases ni te embarques, dice. No, pero es una extraordinaria fecha, porque hoy mi segunda hija está cumpliendo 20 años. Está lejos, no está estudiando, pero ya al menos por mensaje nos comunicamos. Es un día maravilloso para mí. Usted desechó la corbata. Diseñó Carmenza. Soy objetor de conciencia de las corbatas. Si me dice para qué sirven las corbatas, el nudo en la garganta, te doy el premio Nobel de Economía. Dicen que muy apretada impide la circulación al cerebro y entonces uno no piensa bien. Yo lo he mostrado científicamente. Cuando uso corbata me canso un 30% más.
¿Cuándo se dio cuenta usted que era el presidente del Ecuador? ¿En qué momento le llegó así, dice, ¡ping! Soy el presidente? O sea, en el 2006 ya veíamos las encuestas. De hecho, nosotros pensábamos ganar la primera vuelta, pero éramos muy ingenuos, no tuvimos buen control electoral y estamos seguros que hubo cualquier cantidad de irregularidades. Pero la segunda vuelta, después de ciertas semanas de campaña, mientras Alvarito Noboa seguía festejando su triunfo en primera vuelta, nosotros nos pusimos a trabajar enseguida. Y después de unas semanas, pues apenas al día siguiente, la primera vuelta, creo que estábamos abajo por 15, 18 puntos. Después de una semana se había revertido esa relación y veíamos que ya era casi seguro el triunfo, ¿no? El Ecuador de aquel entonces era un Ecuador que cambiaba de presidente prácticamente. Pero hagamos memoria, porque el problema del pueblo ecuatoriano, y un abrazo a la comunidad migrante, un muy feliz año. Yo siempre digo que el problema del pueblo ecuatoriano es que tenemos demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. En 10 años tuvimos 7 presidentes, depende cómo los cuente. Porque si contamos el triunvirato de un par de horas y la vicepresidenta de un día, serían 11 presidentes. Con la Revolución Ciudadana en 10 años hemos tenido un solo presidente, por eso los estudiantes de historia están felices con nosotros. ¿Usted pensó que iba a durar tanto tiempo, 10 años, precisamente pasado mañana? Les soy honesto, ¿no? Al principio, sobre todo durante la discusión de la Asamblea Constituyente, planificamos estos 10 años, sabíamos que iba a haber elecciones en el 2013, que había alta probabilidad de ganar, y que estos 10 años, y de ahí queríamos dejar el relevo, ¿no? Dar el relevo. ¿Cómo era el Ecuador? ¿Cómo recuerda, cómo usted se acuerda de ese Ecuador que le tocó como presidente, que comenzaba una nueva etapa del país? Permíteme ir un poquito más atrás en la historia. Antes de esta entrevista estábamos conversando cuando tú viniste a Estados Unidos, cómo pasaste acá, la crisis tremenda en Ecuador. Yo también estuve en Estados Unidos en el 97, en el 2001, haciendo mi doctorado en Illinois. Entonces, cuando llegué al país, encontré un país destrozado, familias destrozadas. Y algunas veces estas cosas pasan desapercibidas. Yo no sé si qué sé yo, soy demasiado sensible, pero eran cosas que a mí me desgarraban el alma. Por ejemplo, empezaron fenómenos como el suicidio infantil. Había noticias de niños de 12, 13 años, Cantón Chunchi, que se suicidaban porque sus dos padres estaban en España. Y era como que si nada pasaba, ¿no? Encontré un país destrozado, como sociedad y a nivel de familia, familias destrozadas, un dolor inmenso de padres que habían tenido que emigrar, madres que habían tenido que dejar a sus hijos. La experiencia más intensa que yo he tenido como presidente es cuando voy al exterior, aquí en Estados Unidos, España, y abrazo a una madre que dejó hace 16, 17 años a sus hijos una muestra infinita de amor, renunciando a sus propios hijos para darles a ellos una vida mejor de la que ella tuvo. Entonces, había un país desmoralizado, con la autoestima por los suelos, convencido de que no seríamos para nada, que las buenas carreteras eran para los demás. La prensa nos bombardeaba todos los días, porque es una forma de instalarse en el poder, ¿no? Desmereciendo todo, entonces las únicas referencias son ellos, que éramos los más perezosos, los más corruptos, los más inútiles. Entonces, ese fue el país que encontramos, y yo te diría, el mayor logro de la revolución, pese a las carreteras, las escuelas, los hospitales, no es algo tangible, no es algo que se pueda medir, es intangible, que muchas veces es lo más importante para el desarrollo, haber recuperado la autoestima, haber recuperado el orgullo de ser ecuatorianos. Yo no sé si la palabra es recuperar, porque había un momento, cuando yo llegué al Ecuador hace 40 y pico de años atrás, era un país permítame decirlo, era el país del mande, todo el mundo era el mande, la sumisión del mande, y pensar que un equipo de fútbol vaya al mundial era como, no, eso no va a pasar nunca. ¿Usted cree que en alguna forma esa recuperación de la autoestima influyó en otras cosas, como por ejemplo eso, llegar al mundial de fútbol? Y por supuesto, aunque eso fue antes de nuestro gobierno, pero sí, o sea, nos acomplejaron como país, nos convencieron de que no se podía, por eso el grito de la selección fue sí se puede, ya fue un paso importante, pero realmente con la crisis nos destrozaron la moral. Insisto, yo encontré un país desmoralizado, con la migración, etcétera, y esa moral se ha recuperado, esa autoestima se ha recuperado, y con el sí se puede para todas las cosas, no solo para un mundial de fútbol, podemos enfrentar cualquier dificultad, podemos alcanzar el desarrollo. ¿Cómo se mide la pobreza de un país? ¿Cómo se sabe que ese país es pobre o cómo es la pobreza colectiva e individual? Bueno, es una pregunta técnica, es mi área, ¿no? Hay varias formas de medir la pobreza, pero todas son incompletas. La menos incompleta es la pobreza multidimensional, que contempla acceso a servicios. Porque tú puedes tener pobreza por ingresos, ganar poco, ¿ya? Pero si los servicios de salud son gratis, los servicios educativos son gratis, no es que tienes un mal nivel de vida. Entonces, por eso se mide por acceso a servicios educativos, de salud, a un buen trabajo, estabilidad laboral, seguridad social. Ya estamos midiendo esa pobreza multidimensional y sigue bajando, es uno de nuestros grandes orgullos. Pese a las dificultades que hemos atravesado 2015-2016,
se ha seguido reduciendo esa pobreza multidimensional o también llamada pobreza estructural. También se puede medir por ingreso, también se puede medir por consumo, por necesidades básicas insatisfechas, pero el concepto más integral es la pobreza multidimensional o pobreza estructural. Formar un equipo de gobierno, porque este no es un tipo de trabajo que le dicen a uno se graduó y bueno, sea presidente, hay que aprender sobre la marcha. Cuando usted forma un equipo de gobierno, alguna vez se puede equivocar, te rectifica. Háblenos un poquito de cómo se forma un equipo. Nosotros teníamos claro lo que había que hacer, ¿no? Además que por fin se recuperó el valor de la palabra. Acuérdate que para ganar una campaña, como ahora están haciendo los que saben que no va a ganar, ofreciendo cualquier cosa. Lucio Gutiérrez llegó con un programa de izquierda y lo primero que trató fue imponernos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que jamás lo propuso en campaña. El pueblo ecuatoriano no votó por eso. Pero no pasaba nada, así eran las cosas, así era nuestra democracia. Por primera vez se ha recuperado el poder de la palabra, el valor de la palabra. Cumplimos lo que ofrecimos, lo que dijimos, lo que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas, el centro de esta campaña de 2006. Incluso fue algo romántico, volver a tener patria. Los asesores nos decían, esto no sirve, a la gente le interesa el bolsillo. No, tenemos que recuperar la autoestima, el orgullo de ser ecuatoriano, el orgullo de tener una patria para todos. Y en el centro de esa propuesta estaba la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Lo cumplimos. Entonces, sabíamos lo que había que hacer. Renegociar la deuda externa, redistribución del ingreso, etc. Por supuesto, para eso necesitas un equipo. Y ahí sí, o sea, hay grandes aciertos. Tengo gente que es extraordinaria, pero obviamente también ha habido equivocación. Y en la implementación de planes, etc., siempre uno se equivoca. Tú hablabas que al inicio dijiste que yo soy controversial. ¿Qué acción trascendente no genera controversia? Pero con la calma que da la historia, el paso de los años, se aprecia de mejor medida. Ya se aprecia la Revolución Ciudadana, su legado, a tal punto que están discutiendo si hay segunda vuelta o no. Pero verás que el aprecio crecerá con el pasar de los años. ¿Cómo piensa que debe ser su sucesor, idealmente? No, o sea, que corrija los errores que seguramente yo he cometido. Creo que el país necesita un cambio de estilo, así que el estilo, la persona de Lenín Moreno, que es un extraordinario ser humano, me parece más conveniente para los tiempos que tiene que enfrentar el país, donde ya no hay que cambiar tanto. O sea, nosotros tuvimos que construir un sistema, porque no existía. ¿Qué sistema educativo teníamos? Estaba secuestrada la educación por el MPD, no había escuelas, nada. ¿Qué sistema de salud? Los hospitales no había ni para cambiar la luz en los quirófanos. ¿Qué sistema de carretera? ¿Qué sistema energético? ¿Qué sistema de justicia? En cambio, ahora se trata de administrar un sistema. Entonces, probablemente ya no se necesite alguien tan confrontador como yo, sino más conciliador como Lenín Moreno, que, insisto, es un extraordinario ser humano. Y, por supuesto, corregir muchos errores que hemos cometido, ¿no? ¿En qué obra humana no existen errores? Más aún con la intensidad que hemos vivido esta década ganada. En lo único que seguramente habrá un retroceso en la presidencia es en la calidad musical, ¿no? Usted es un hombre intenso. Es decir, al ser intenso significa que puede tener una reacción y es conocido por tener sus reacciones frontales, no que no espera y las dice de frente. Pero ¿se arrepiente algunas veces de...? Por supuesto, pues ¿qué persona no se arrepiente cuando de repente pierdo la paciencia con un colaborador que tiene un trabajo muy sacrificado y por un error que cometió me molesto y después uno... Pero lo importante es saber reconocer errores y pedir disculpas. Y pese a que yo siempre lo dije, en las elecciones de 2006 como candidato soy chispa, soy fosforito. No es que soy tonto, no es por gusto. Siempre es justificado, pero algunas veces puedo reaccionar de mala manera. Pero si cometo un error no tengo ningún problema en pedir disculpas. Nosotros tenemos un par de anécdotas. Una de ellas, estábamos cubriendo el terremoto en Esmeraldas y tuvimos la oportunidad de encontrarnos casualmente con usted en ese lugar y yo no sé si me entendió lo que quise decir, de ninguna manera fue una ofensa. Tenía la camisa un poco, la famosa camisa estaba manchada. Y digo, señor presidente, ¿desde cuándo no se cambia la camisa? Y usted me dice... No, de ninguna manera, no tomé como una ofensa. Era una forma de no, estábamos extenuados, ¿no? Estábamos trabajando durísimo, no me he dado cuenta. Además que estábamos cochinos, ¿no? También nos poníamos bloqueador y el bloqueador chorreaba y había manchado un poco la camisa y estaba cochinísima esa camisa. Pero sí era un trabajo muy intenso y se hacía una prueba durísima, ¿no? Son imágenes que uno se va a llevar hasta el fin de sus días en el alma, ¿no? Conozcamos un poquito al señor presidente. ¿Es romántico usted? ¿Usted sí, canta? Muy romántico. ¿Se acuerda cómo conquistó a su esposa? ¿Cuál Por fue, supuesto, cómo el primer fue beso ese que momento? le di, dónde fue. ¿Sí? Todo eso, sí. Vivíamos en la misma residencia estudiantil, ¿no? ¿Y su vida en los Estados Unidos cuando era estudiante, cómo fue? Extremadamente feliz. Tal vez como familia es el periodo más feliz y más tranquilo, aunque no nacía mi tercer hijo, es mi adoración también, ¿no? Pero con mis dos hijas fue muy duro. Pero eso te demuestra que la felicidad no está en acumulación, en los bienes materiales. Contábamos el centavo, porque yo tenía una beca y tenía 2 hijos y tenía que estudiar.
dos hijos pequeños, Han no podía trabajar, me tenía que ayudar. Yo estudiaba en la mesa de comedor. Cuando llegaba el momento de comer, hacía a un lado los libros, comíamos y seguía estudiando. Han se tenía que llevar los niños al parque para que no me molesten y para que me permitan seguir trabajando y se los llevaba todo el día. O sea, y contábamos el centavo. Me acuerdo que cada 2 meses la gran fiesta era poder ir a comer a uno de estos buffets de $5. Si no, no había cómo salir, nada de eso. Y es el momento, el periodo de vida familiar más feliz que hemos tenido. Usted es un hombre religioso. Sí. Actualmente he observado yo que la iglesia, corríjame si me equivoco, del Ecuador, cierto movimiento de la iglesia está participando en actividades políticas. ¿Estoy correcto? Siempre ha habido la mano oscura de la iglesia retardataria que nos detesta, ¿no? Y poderosos grupos corruptos, los Isaías, eran muy cercanos a ciertos sectores de la iglesia. Revisa cuando incautamos los bienes de los Isaías cómo importantísimas autoridades eclesiales salieron a defender a los Isaías. Y nos dijeron que íbamos a incautar también la catedral, que los pobres Isaías eran como Ezequiel y Job, y que éramos un gobierno mentiroso, etc. Ha sido durísimo. ¿Usted cree que están haciendo algún tipo de sugerencia? Sí, por supuesto, en forma disfrazada, pero lo están haciendo los grupos más retardatarios. Pero obviamente por cada personaje de aquellos existen 10, 20 monseñores Romero que trabajan cotidianamente, anónimamente, por el bien de su pueblo, ¿no? Yo conozco sacerdotes extraordinarios, pero por ejemplo, decir una carta pastoral que acaban de lanzar, que la corrupción es culpa del gobierno por no controlar la corrupción y no fiscalizar los otros poderes del Estado que no nos fiscalizan, eso es lo que insinúa el discurso de la oposición. ¿Cómo tú controlas una coima que sea un paraíso fiscal? ¿Cómo controlas esas inconductas personales? Es igual de perverso que decir que si hay un cura pedófilo es porque el obispo no lo controló. Son cosas imposibles de predecir. Nadie tiene en la frente soy corrupto, nadie tiene en la frente soy pedófilo, y cómo detectas la coima en paraíso fiscal. Entonces hay tremendas injusticias que nos hieren, más aún cuando hay personas que nos hemos jugado la vida, no ahora como presidente, desde siempre por luchar contra la corrupción. ¿Por qué no vive en el Palacio de Carondelet? ¿Tiene miedo a los fantasmas? No, ya para mi familia el cambio. Mi familia, mira, la familia más sencilla, mi hija, mis hijos, mi esposa. Algunos creen que a mí me tratan de posicionar como el dictador comunista, pero hay gente que ha pedido permiso para protestar, para gritarme dictador comunista, autoritario, que nos encanta el poder, los carros, las caravanas, la seguridad. Eso es lo más incómodo que existe, perder tu vida privada, no tener seguridad, etcétera, ¿ya? Y para la familia es durísimo. Entonces, además, cambiar una casa que no es casa, es hogar, hubiera sido mucho más duro. Por eso tomamos la decisión de seguir viviendo en nuestra casa de siempre. Como presidente visitando tantos países en tantos años, me imagino que le han hecho algunos regalos. Si se pudiera llegar legalmente 3 regalos a su casa particular, ¿qué se llevaría? Ah, de los regalos que he recibido. Sí. Mira, nunca he sido muy apegado a lo material, ¿no? Por ahí me hubiera llevado la bicicleta que me dejó, que me regaló Xi Jinping, que la subastamos y la compró un migrante aquí en Estados Unidos. Qué sé yo, tal vez alguna obra artística, algunos cuadros que me regalaron muy bonitos, las camisetas firmadas por ciertos jugadores, Messi, etcétera. Pero realmente nunca he tenido mucho apego a lo material. Es más, o sea, a mí me encanta el poeta Antonio Machado, que hablaba siempre que él es ligero de equipaje. Entré ligero de equipaje y quiero salir ligero de equipaje. El exceso de equipaje no da felicidad, muchas veces estorba. Su gastronomía, es decir, el Ecuador tiene una gastronomía, en cada región, la gallina cullada, está el cuy con papas, está el arroz con menestra, el caldo de bola. De todas estas comidas, como presidente, usted llega a un lugar y ¿usted come cuy con papas? Comía mucho cuy, hasta que como ministro de Economía casi me muero una noche que comí cuy en Cuenca, entonces le tengo cierto respeto. Pero yo viví en Sumagua, ahí teníamos criadero de cuy. Y teníamos el padre Segundo Cabrera, el director de la casa, que los preparaba espectacularmente. Eran cuy de esos tucos, de esos gordísimos, pero los preparaba con una hierba que era una delicia. Pero te insisto, el 2005, en que me batió muy fuertemente, un cuy que me comí en Ricaurte, me acuerdo, en Cuenca, por comer muy de noche, como a las 11 de la noche, llegamos tardísimo, de ahí ya le tengo cierto respeto. Es decir, que la primera plana al día siguiente muere el presidente Correa por cuy. No, era ministro de Economía ese entonces, pero tú conoces mi nivel de actividad. Y es rarísimo que yo suspenda actividades porque me siento mal. Extremadamente raro. Y esa vez las tuve que suspender en Cuenca. ¿Cuántas horas duerme usted? Depende después de la cantidad de trabajo. A mí me gusta dormir, pero si no se puede dormir, ¿qué le vamos a hacer? Realmente no es que soy alguien que duerme mucho, pero de repente tomar una buena siesta, etc. Pero, a ver, por ejemplo,
hoy día no. 1 de la mañana nos acostamos, porque estoy preparando discursos, etcétera, revisando actividades para el día de hoy. Nos habremos levantado 6 de la mañana, 5 horas. ¿Esta es su última visita a las Naciones Unidas? Probablemente. No está planificada otra visita hasta el 24 de mayo, que entrego el poder. ¿Tiene algún resentimiento con el pueblo americano? De ninguna manera, yo adoro al pueblo norteamericano. A mí me caen muy bien los norteamericanos, su sencillez, su honestidad. Para el anglosajón es antinatural mentir, esa es una de las cosas que debemos aprender como latinoamericanos. Para nosotros es natural mentir, para el anglosajón es antinatural. Yo tengo grandes amigos y le insisto, pasé momentos muy felices cuando viví en Estados Unidos. Otra cosa es la política exterior de Estados Unidos. ¿Usted le ofreció ayuda económica al gobierno de los Estados Unidos para que implementara mejor sistemas de garantías humanas, de derechos humanos? Sí molesta un poco que se convierta en árbitros del bien y el mal. Usted sabe que el Departamento de Estado saca cada año un reporte de derechos humanos y juzga al resto. ¿Y quién les ha otorgado esa autoridad? ¿Qué se creen? Ese es un problema de Estados Unidos como nación, con todo respeto. Que tienen grandes valores, grandes principios, pero creen que esos principios y valores deben ser universales y que todo el mundo los debe adoptar sin reflexión. Y tenemos diferente historia, diferente cultura. Por ejemplo, aquí quemar la bandera es signo de libertad de expresión. En Ecuador es un delito, una infracción, y estoy de acuerdo que sea una infracción. Aquí, que las corporaciones aporten ilimitadamente a las campañas electorales es otra forma de libertad de expresión, lo declaró el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para nosotros es la antítesis de la democracia. Aquí el lobby, el cabildeo, es legal, ¿ya? Lo cual discrimina a los pobres que no tienen para pagar un grupo de abogados que tengan contacto en el Senado, en el Congreso, para defender sus derechos. Para nosotros es tráfico de influencia y es un delito. Entonces, lo que siempre nos reclaman, ¿no? ¿Y por qué la injuria todavía es un delito en Ecuador? Bueno, aquí en Nueva York, no alimentar al perro es una infracción, te manda a la cárcel. Entonces, y yo creo que la reputación de una persona es más importante que dejar sin comer al perro un par de días. Entonces, debemos entender, ¿no?, que cada sociedad tiene sus principios, sus valores y que no hay una supremacía moral de una sociedad con respecto a otra. Entonces, cuando se ponen a hacer estos reportes juzgando a Ecuador sobre derechos humanos, cuando ellos tienen pena de muerte prohibida por todos los tratados de defensa de derechos humanos, cuando tienen Guantánamo, preso sin sentencia, cuando tienen el preso López Rivera, político, independentista puertorriqueño, preso político más antiguo de todo el continente, sí nos molesta que estén juzgando al resto, que tampoco tienen ningún derecho para hacerlo. Por eso nosotros también le sacamos un reporte y le dijimos, bueno, le damos un cursito de derechos humanos. Vamos a estrenar presidente, digo que van a estrenar presidente de los Estados Unidos, presidente Trump. ¿Quién va a representar al Ecuador en la toma de poder? Nunca nos invitan, es algo muy cerrado. No, el traspaso de poder en Estados Unidos es muy cerrado. Invitan a los expresidentes de Estados Unidos. ¿Y usted? Y es un bonito símbolo de unión, ¿no? Porque vienen los republicanos, vienen todos. ¿Y usted qué? En este caso vendrán los demócratas, ¿no? ¿Y usted qué opina de esta nueva presidencia? ¿Puede opinar o no? O sea, tengo todo derecho a opinar, ¿no? Respetamos mucho las decisiones soberanas de los diferentes pueblos del mundo, pero obviamente pues estamos en antípodas a nivel ideológico y también a nivel de principios y valores con respecto al presidente Trump. No así con el presidente Obama. Yo podía estar en desacuerdo con ciertas políticas, pero claramente, o sea, compartimos muchos principios y valores, ¿no? Una de las medidas que usted tomó fue la de darle, en aquel entonces, en pequeño país como Ecuador, darle asilo político a Julian Assange. ¿Qué lo motivó a hacer eso? Que era un perseguido, se lo amenazaba hasta con pena de muerte por los grupos más retardatarios de Estados Unidos. No había garantía del debido proceso. Era nuestro derecho y nuestro deber, en ejercicio de nuestra soberanía, otorgar el asilo a alguien que nos lo solicitó, porque no es que estuvimos buscando, le damos el asilo, él nos lo solicitó. 2 meses analizamos su situación, no es que estamos diciendo que es culpable, que es inocente, impidiendo la marcha de la justicia sueca, no es que estamos diciendo que está bien lo que hizo con respecto a la información de Estados Unidos, creemos que todo Estado debe tener por cuestiones de seguridad nacional información confidencial. Lo que estamos diciendo es que no había garantía para el debido proceso, se lo amenazaba hasta con la pena de muerte, lo cual no existe en la Constitución ecuatoriana, no existe en la Carta Interamericana, es condenado por la Carta Interamericana, es condenado por todas las instancias de derechos humanos y en consecuencia, en ejercicio de nuestra soberanía, decidimos darle el asilo. Cuando un funcionario suyo le traiciona y participa en algún hecho delictivo de corrupción, ¿qué crees que se debe hacer con esa persona? Aplicarle todo el peso de la ley, y son puñaladas en las espaldas, pero cuidado que no ha sucedido mucho. ¿Qué es lo que tenía hasta antes del caso de refinería? Un pillastre que falsificó su título y dio un crédito mal dado, o presionó para un crédito mal dado, del cual se ha recuperado la mitad. Fueron $800.000 el caso de USAC, que se ha recuperado $400.000. ¿Qué más tenía?
hasta que llegó el problema de refinería, que son grandes ligas, y donde hemos descubierto que el cabecilla, primero toda la red venía desde antes del gobierno. El único funcionario de gobierno involucrado hasta ahora es Carlos Pareja. Todo el resto, Tapia, Bravo, todos son funcionarios de antes de nuestro gobierno. Y se ha descubierto que el cabecilla, Charlie Pareja Cordero, secretario particular de Férez Cordero, abogado de los Isaías, abogado de Brecht, era el jefe de la mafia. Ese sector privado, y eso viene desde hace décadas. En el gobierno de Férez Cordero, el representante de CEPE, ahí parece que arma estas redes. Nuestra responsabilidad política es no haberla detectado. Pero ¿cómo usted detecta una coima en un paraíso fiscal? Por eso hay que ser coherentes. Vamos a llamar a consulta popular al pueblo ecuatoriano para impedir que los funcionarios públicos tengan cuentas, inversiones, etcétera, en paraísos fiscales. Hay que ser coherentes en la lucha contra la corrupción. Se nos está acabando el tiempo y hay un poco de preguntas que vamos a hacer. Yo tengo un poquito rapidísimo. más de tiempo, no tengo más entrevistas aquí, ¿no? Tenía el tiempo para acabar el discurso, así que nos podemos quedar un poquito más. Esta cuestión, por ejemplo, habla del cambio de la matriz productiva, de dejar de ser un país de exportadores de recursos. Para hacer eso es necesario implementar ciertos cambios. El otro día, hace unas semanas atrás, tuve la oportunidad de sorprenderme con un compañero mío del liceo donde yo estudié en Venezuela, que trabaja con la Politécnica, y me dijo, quiero que conozcas algo que es maravilloso, y me llevó a Chay. Y yo dije, ¿a Chay? No conocía ya No Chay, conocía a Chay. de lo que se ha perdido. O se había perdido. No. ¿Cuándo fuiste? Hace 3 semanas. Eso cambia día a día. En cada aula que yo entré, sin avisar, porque nosotros no habíamos avisado, había alguien realmente involucrado en lo suyo, haciendo su trabajo. Me encontré con un doctor, PhD, en física de la India, hablando con 3 personas que venían de 3 regiones diferentes. No eran hijos de la élite de ecuatorianos, eran gente que les cuesta $40 al mes, si es que rinden, es lo que tengo entendido, $40 al mes, por sus cosas nada más donde viven. Y viven en una ciudad espectacular. Yo al principio pensé, dije, no, ¿cómo van a destruir esas haciendas? Pero al contrario, no estoy identificándome con lo que usted hace en ese sentido. Simplemente le estoy diciendo que me sorprendió Yachay. No y tengo miedo de decir que me diga es un gran usted. acierto del gobierno. Dígame ¿cómo se le prendió el foco para eso? Bueno, eso es más o menos el ejemplo de Lovaina la Nueva, donde yo estudié. Lovaina la Nueva fue una ciudad que empezó como universidad. ¿Ya? Es la primera ciudad y la única que se ha fundado en los últimos 300 años en Bélgica. Entonces, siempre fue mi idea hacer una ciudad universitaria, además por la importancia del talento humano. Mire, el desarrollo es básicamente, se necesita un cambio político para beneficiar a las grandes mayorías, pero dado ese cambio político, se trata de tener y saber manejar tecnologías avanzadas, innovación, y para eso usted debe tener ciencia, tecnología y talento humano para poder utilizar esa ciencia y tecnología. Esa es la clave. Con talento humano Israel hace florecer el desierto. Sin talento humano los países latinoamericanos hemos desertificado los jardines que Dios nos dio. Entonces estamos cambiando esa realidad y rápidamente, 15.000 becarios en el exterior, el país que más avanza en calidad de educación superior, y estos proyectos estrellas como Yachay, pero son 4 universidades, Yachay, Iquian, Uniartes y la Universidad Docente, la UNAE, en Azogues. Pero Yachay para mí es el mejor proyecto, y mayor proyecto no solo del gobierno, de la historia del Ecuador. Es una ciudad, ¿no? Del conocimiento. En el centro está la Universidad de Tecnologías Experimentales Yachay. Entran los alumnos más brillantes, la tasa de aceptación es menor que la de Harvard. Todos los profesores que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Me dicen que son alumnos brillantes, se quedan sorprendidos, y son alumnos muy pobres, a los cuales se les dio oportunidades. El nuevo rector, elegido por concurso mundial, era un mexicano pero radicado 40 años en Estados Unidos, que fue de Cornell, luego fue chancellor, me parece, de Arizona, o sea, no sé el título, rector en español de Arizona, transformó la Universidad de Arizona, fue condecorado por el presidente Obama como el mejor científico latinoamericano. Pues ese científico, el doctor Castillo, ahora es el rector de Yachay, junto a decenas de PhDs de la mejor universidad del mundo y de todos los rincones del planeta. Yachay es un sueño, ojalá que la mediocridad no lo haga fracasar. Es decir, yo creo que vamos a ganar, pero si gana un gobierno de oposición, ojalá que siga con Yachay, porque ya hay discurso, ¿no?, de volver a lo del pasado, para que Yachay cale plata a los mismos de siempre, etcétera. No entienden las cosas. No se cambió, inclusive, estuve observando,
El modo de producción de esas haciendas eran salarios mínimos, personas que no estaban afiliadas, eran prácticamente invisibles, sin seguro médico, ningún tipo. Ya se tiene todo, porque el impacto social en Urcuquí, que es el cantón donde está, era un cantón muy pobre, ha cambiado totalmente. Y el paisaje es paradisiaco, no sé a qué horas estuvo del día, pero si usted va temprano, un día despejado, se ve el Cotacachi, se ve el Cayambe, es un valle precioso, además con restos arqueológicos. Entonces Yachi tiene todo, es fascinante. Dicen que el país está empeñado a los chinos. Ya no saben qué decir. ¿Qué significa estar empeñado a los chinos? Pregúntenle lo que lo dicen, porque la deuda externa, acabo de sacar las cuentas, está en 25 o 26%, menos que el 2005 y prácticamente lo mismo que el 2006. ¿Cuál es la trampa que hacen los sufridores para escandalizar a la gente, a nuestros migrantes? Ah, no, es el doble, en el 2006 era $16.000 y en el 2017 es $27.000, casi el doble. Pero que no dicen que la economía también es el doble. Entonces es una torpeza técnica, usted mide proporcionalmente. No es lo mismo que usted deba $100 ganando $500 a que deba el doble, $200 pero ganando $3.000. Por supuesto que tiene capacidad de pago para los $200. Entonces se ha duplicado también el tamaño de la economía. El coeficiente de deuda externa PIB prácticamente es el mismo que al inicio de nuestro gobierno, de hecho menor que el 2005 y con seguridad menor que el histórico nacional, pero tienen que criticar algo, pues ya no saben qué decir. Yo no sé si usted se acuerda que había una época en el Ecuador que se cambió el horario para ahorrar el sol, claro, por la cuestión de energía eléctrica, porque cada media hora o cada 2 horas se iba la luz. Yo acabo de hacer un viaje, y esto tampoco lo hago por congraciarme con usted, yo creo que inventé la cámara viajera. No tenga escrúpulo, puede decir, usted ha acertado, presidente, es un acierto. ¿Por qué los periodistas no se atreven a decir? Creen que hacer periodismo es solo criticar, ver lo malo, también se puede ver lo bueno. Que antes de venir acá hice una encuesta en Facebook para ver qué preguntas se le ocurría al público. Había muchas buenas, pero habían algunos que decían que me iban a bloquear como amigo porque ahora me había vendido a la opinión del presidente Correa. ¿Usted cree que con esa actitud se puede trabajar con esa gente? No se puede. Favor. ¿Usted cree que en el Ecuador hay libertad de prensa y expresión? Pero por supuesto, pues hay tanta libertad de prensa y de expresión que lo pueden publicar todos los días que no hay. ¿En qué país? Con Pinochet usted podía publicar que no había libertad de expresión. Entonces, si lo pueden hacer, es la mejor muestra, quejarse todos los días que no hay libertad de expresión, es la mejor muestra que sí la hay. Caen en sus propias contradicciones. Los ecuatorianos acá en los Estados Unidos y fuera del país, siempre tienen sus inquietudes. Una de esas inquietudes fue la limitación de los envíos que pueden hacer, los paquetes que puedan mandar. Ese fue un tiro en el pie que nos pegamos. Antes no existía esa posibilidad, ¿sí? 4x4, sí. No existía. Yeah. Nosotros la creamos como gobierno, pero vinieron los abusos de siempre. Se crearon casillas en Miami, empezando por la empresa de correos estatal, ¿ya? Para que la gente, supuestamente migrantes, ¿ya? Enviaran sus cosas a Ecuador. La gente daba una casilla en Estados Unidos y de ahí se mandaba a Ecuador como migrantes y nos estaban estallando pues las importaciones y evadiendo aranceles e impuestos por esa vía. Así que tuvimos ya que regularlo, no es que se ha eliminado, se lo reguló de mejor manera. Pero ahí viene la mediocridad de la oposición, le estamos quitando derechos. Nosotros mismos creamos el sistema. Y esto en política pública, como en todas las cosas de la vida, es un proceso de error-corrección. Vimos que habían abusos, excesos que pueden hacer mucho daño. Estaban quebrando empresas en el país, se estaba evadiendo impuestos, aranceles, etcétera, y tuvimos que regularlo. El caso de la herencia, también acá en el exterior se piensa de que es que ya la gente no puede heredar, no puede pasar a su casa a sus hijos, que el gobierno se lo va a quitar. Pero esas son las mentiras de siempre. ¿Cuántos ecuatorianos reciben herencia en el Ecuador? ¿No? ¿Cuántos reciben una herencia? Me parece que está exonerado $33.000, algo así, y de ahí subía poco a poco, pero nos hacen asustar. Por ejemplo, plusvalía, 75% de impuestos. La ganancia extraordinaria. Es como que si $9 están exonerados, pero si gana $10, sobre el último dólar paga 75% de impuestos. El impuesto no es 75%, es 75 centavos sobre $10, 7.5%. Pero así engañan y asustan a la gente. Yo le digo a nuestros migrantes, ¿cuándo le hemos fallado? ¿Qué gobierno se ha preocupado más de los migrantes que el nuestro? Entonces, no pierdan la fe, no le crean a esta gente nada, se han opuesto a todo el tiempo. La herencia estaba muy bien diseñada para que repartan un poquito la riqueza, aunque sea el momento de morirse, pues, los ricos de siempre. Los que nacieron en cuna de oro, que den un poquito para todavía los muchos que nacen sin cuna. Y en la nueva propuesta que estamos construyendo, la base exonerada es como $180.000, ¿no? Y si yo gano más, recibo una casa, por ejemplo, pero la casa de mi padre vale $200.000, ¿entre cuántos hermanos?
4 hermanos, no pagan nada. Ah, pero yo solito ya, $180,000, vale $200,000. Paga sobre 20,000, no sobre los 200,000. Pero así nos engañan. Esos son sistemas absolutamente normales en Europa y en Estados Unidos, hasta los 80. Reagan eliminó todo eso. Y ahí se disparó la inequidad en Estados Unidos. Antes que usted hiciera el Royal Tour, yo hacía cámara viajera y entonces una de las cosas que teníamos era, no era la carretera solamente, se hacía 17 horas entre Cuenca y Loja. Y conseguir un baño limpio era imposible. Hoy en día, ¿eso es a propósito o es accidental el hecho de que hay baños públicos? No fue una política, se le ordenó al Ministerio de Turismo que clausurara las gasolineras que no tuvieran baño limpio. Es una condición. Para gasolineras es tener baños adecuados para los turistas. Pero no es solo la única alternativa, están las unidades de policía comunitaria, están los nuevos parques, donde hay baños públicos bien mantenidos, etc. Lastimosamente todavía es desaprensivo. Por ejemplo, inauguramos el nuevo parque en Guayaquil, que está precioso, donde está el Yayo Uraga, y esa misma tarde se nos robaron las llaves de los baños. Pero son conductas que deben ir cambiando con el tiempo. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando se saque la banda presidencial? Dormir, y dormir bastante. ¿Algún mensaje así que quisiera mandarle a los ecuatorianos que están pendientes en el exterior y nacionalmente? El mensaje siempre. Yo como economista conozco lo que hicieron por el país. Nuestra oligarquía lo desconoce. Yo lo entiendo bastante bien. Fueron expulsados, no fue migración voluntaria, fue migración forzosa. Fueron expulsados de su propia patria y no se olvidaron de su país. Y con sus remesas ganadas con tanto sacrificio, en Milán, en Madrid, en Nueva York, mantuvieron a la economía nacional hasta que llegó la revolución. Porque sin las remesas, el país no se hubiera recuperado de la crisis. ¿No? Lo que nos recuperó de la crisis, lo que nos ayudó a salir adelante fueron las merecedes de nuestros migrantes. Y fíjense qué contradicción. A los 2 años de tremenda crisis causada por los banqueros, volvían a romper récord en utilidad de los banqueros y la plata la mandaban afuera en nombre de falsas prudencias. Mientras a la gente que ellos mandaron afuera, su dinero lo enviaban al país. Eso nos pudo sostener como nación. Lo único que logró exportar el neoliberalismo fueron seres humanos, cómo han cambiado las cosas, pero nuestra gratitud eterna. Siempre tengan el apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana, mi admiración personal. Yo creo que son los verdaderos empresarios. He visto tantos dramas humanos, esa madre que renunció a sus propios hijos, una muestra de amor infinito. Y no es una, he visto varias, ¿no? Y el abrazo, una de las cosas también más emotivas que hemos vivido como en la presidencia fue hace un par de años, en una gira que tuve cuando me daba un doctorado en la Universidad de Barcelona y luego visitamos Madrid. Hice una comida, como siempre hago, con los becarios, unos 140 chicos. Y en ese hotel estaban trabajando 4 compañeras ecuatorianas. Y yo las invito al almuerzo. Y cuando entran las chicas, las veo entrar, entonces les digo a los chicos, a los jóvenes, vean, gracias a ellas estudian. Son sus remesas las que nos han permitido becarlos a ustedes. Esos chicos se pararon y fue una ovación a esas 4 compañeras. Entonces nuestra gratitud eterna a los migrantes y decirles que no pierdan la esperanza. Han sido momentos difíciles para el país. Hemos salido adelante, ya nos estamos recuperando. Pero el pasado nunca más. Y siempre son bienvenidos a la patria. No hemos logrado resolver todos los problemas, pero juntos podemos enfrentar cualquier dificultad. ¿Se le hizo un nudo en la garganta? Son recuerdos muy intensos. ¿Algún error que cometió que le hubiera gustado hacerlo diferente? Muchísimo nombramiento. Un poco de ingenuidad al inicio, ¿no? Estos infantilismos y estos discursos ribombantes que en la práctica no resisten el menor análisis. Nombramientos equivocados, como le decía Alberto Acosta, por ejemplo, en la presidencia de la Constituyente, que nos demoró tanto. Se nos acababa el tiempo, los 6 meses. Se reunió conmigo para decir que vamos a prorrogar 2 meses más. Y después, pero de todo modo no vamos a acabar. No, pero yo hablé con el Partido Social Cristiano y Social Patriótica para extendernos de los 8 meses que como máximo nos había dado el pueblo ecuatoriano absurdo. O sea, una locura. Entonces, errores. Si se hubiera manejado bien esa constituyente, eso nos hubiera ahorrado años en los avances de este proceso, porque era una asamblea de plenos poderes con absoluta mayoría de la Revolución Ciudadana. Pero ahí vinieron los politiqueros de siempre, los supuestos demócratas, a contentar a todo el mundo. Entonces, por supuesto que ha habido muchos errores, pero en las grandes líneas, la estrategia global pues ha sido un total acierto y esta es sin duda la década ganada por el país. Usted no es perfecto. Pero ¿qué ser humano es perfecto? ¿Qué obra humana es perfecta? ¿Y qué acción o persona trascendente no tiene contradictores? Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dispensado en esta cobertura de 593 Ecuador. Sabemos que está bien ocupado. Muchísimas gracias por estar. Gracias a usted, Cristian. Nuevamente un abrazo a toda la comunidad en Estados Unidos y a todos nuestros migrantes. Nuestra admiración y gratitud eternas.
Bien, de esa manera hemos cubierto la visita del señor presidente de la República del Ecuador a Nueva York el 13 de enero del 2017. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que hicieron posible esta conversación. Gracias por su confianza, a todo nuestro equipo y a cada uno de ustedes que sugirió las preguntas que hemos compartido con ustedes. El presidente tiene una gran vitalidad. Anoche estuvo en un encuentro con la comunidad de la Universidad de St. John. Hubo una amenaza de bomba momentos antes, se atrasó esa presentación, fue una falsa alarma, bailó, dio su discurso y ya está en el Ecuador de regreso, conversando con su público a través del Enlace Ciudadano, y mañana estará en Guayaquil. ¿Qué les puedo decir? Mientras tanto, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea, 593 Ecuador, desde Nueva York. Me encanta, ve cómo le vengo a ver a mi gringuito. Gringueños son estrellas, tengo que bajar a ver. Representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo. Saludos, mamá. Saludos a mi Ecuador, Esmeralda, carajo. Si se ve bien, sigue buen mozo como siempre.